Perfecto. Bueno, este taller la verdad es que no sé si hay alguno parecido, yo la verdad que creo que no, ¿vale? Pero para mí es súper importante, o sea, básicamente lo que os quiero trasladar en este taller que vamos a hacer es como la chuletita, o sea, cuáles son esas preguntas que 100% nos tenemos que preguntar en el prefe dependiendo del verbo de la moción. Es decir, si la moción es esta casa prohibiría tal, vamos a la chuletita de prohibir y tenemos que contestar a 4 preguntas. Si la moción es esta casa intervendría, promovería, influiría, pues otras preguntas, ¿vale? Eso es como el resumen de qué vais a estar aprendiendo hoy. Bien, vamos a ver este tipo de emociones. Con los verbos incentivar o promover, que entiendo que son los mismos, por eso los he puesto juntos. Prohibir e intervenir, porque ya no me daba tiempo más y solo tenía 1 hora y media, ¿vale? Entonces creo que estos son los que más salen, así que por eso básicamente he puesto estos verbos aquí. Bueno, como el que avisa no es traidor, simplemente os digo que literalmente cada diapositiva, una sí, una no, hay una práctica, ¿vale? Este es el taller, o sea, súper práctico, veo caras de susto, ¿no? Mejor fallar aquí que no fallar en la ronda, ¿vale? O sea que todo el rato un montón de práctica. A ver, yo puedo bajar, así es mucho más fácil. Vale, perfecto, empezamos. Con los verbos incentivar o promover. O sea que ya empezamos el primer capítulo. Esta es la chuleta de la que os hablo. Evidentemente, y esto es importante, habrá mociones que no se necesiten esto, es decir, debátenos 2 más 2 son 4. No es así, pero generalmente suele ser 4. O sea, esto lo que quiere decir es que está bien si sacáis un caso que no cumpla con esta estrategia o con estas preguntas, pero que si no sabéis cómo enfocar el caso, si resolvéis esto, generalmente va a estar bien, ¿vale? No significa que sea la mejor forma de hacerlo, sino que es una forma en la que generalmente va a ir bien. Entonces os lo dicto para que podáis copiar o hacer foto, luego vais a tener el PPT, ¿vale? 1. ¿Cuál es el problema en el status quo que pretende solucionar la moción? Siempre hay que solucionar algo en una moción de incentivar o promover. Ahora vamos a ver ejemplos, ¿vale? Y por qué es tan perjudicial o es perjudicial este problema. O sea, yo qué quiero solucionar y por qué ese problema es grave. Que el problema es que muchas veces asumimos que ese problema es grave, pero nunca se llega a probar. Luego vamos con ejemplos, así que no os preocupéis. Segunda pregunta en el prep time. ¿Es esta la medida efectiva? Si por ejemplo es esta casa, pues subvencionaría X. ¿Es la medida efectiva? ¿Debe ser a través de una subvención? O a lo mejor es mejor realizarlo por otra forma. ¿Vale? Y la tercera pregunta sería, ¿es la mejor alternativa? Entonces aquí vamos a ver cómo se prueba si una medida es efectiva o no, para luego la tercera, que es comparativa y ponderando, porque mi alternativa es mejor que la que presenta el contrario. ¿Vale? Pero no os preocupéis que ahora está en abstracto, ahora lo traemos a tierra, ¿vale? Pero es para que tengáis la chuletita presente. ¿La tenemos todos? Sí. ¿Sí? Venga, súper, vamos. Práctica. Ya empezamos de lleno. O sea, ahora os toca a vosotros. Tenemos una moción. Esta casa promovería en los países de la Unión Europea la adopción a través de subvenciones estatales. ¿Vale? O sea, pues la Unión Europea quiere dar subvenciones para que la gente adopte. Muy bien. ¿Cuál es el problema en el status quo que pretende solucionar la moción? Que no se adopta poco. ¿Que se adopta poco? ¿Algo más? Porque a veces hay más problemas. Yo digo, vamos a dar en alto. Que la adopción es muy complicada en muchos países, a lo mejor tiene mucha burocracia. Por ejemplo. Que es muy caro la crianza del niño, porque parte pues la gente no adopta. Vale, o sea, básicamente el problema es lo complicado o los desincentivos que hay para que alguien llegue a adoptar, ¿no? Puede ser. Entonces, eso es la primera pregunta que tenemos que hacernos. Hay una que me gusta que podría ser que en realidad familias les gustaría adoptar un niño, pero no pueden por los recursos. Efectivamente, o sea, básicamente todos vuestros comentarios, y ahora te doy el turno, explican que es difícil, ya sea por lo que dices tú, o por lo que dice él, o por lo que dice ella, adoptar. Y cómo generalmente no se adopta. Entonces, esto lo que quiere solucionar es ese problema. Entonces, esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer en la cabeza. Oye, Belén,
¿Cuál es el problema que quiere solventar la moción? Fenomenal. Ahora, ¿por qué es perjudicial ese problema? Y es aquí cuando me tenéis que ir diciendo por qué es perjudicial. No, yo quería preguntar qué era una subvención estatal. Perdona. Una subvención estatal, a lo mejor es que es una palabra española, porfa, si hay alguna que no me decís, ¿vale? Una subvención básicamente es el Estado, te da dinero o te subvenciona, o sea, tú no pagas por eso. Imagínate, si te subvenciono el colegio, significa que tú no vas a pagar la matrícula, sino que el Estado asume ese coste. Ah, un subsidio. ¿Vale? Un subsidio. Un subsidio, perfecto, todo fenomenal. Vale, subvención barra subsidio. Perfecto, entonces, ¿por qué es perjudicial ese problema? ¿Por qué es problemático? Pues Porque hay mucha gente hay muchos niños que no tienen una vida toda la buena que pueden tenerlo porque no pueden ser adoptados. Fenomenal. Y entonces en este momento salen las flechas. Flechita, flechita, flechita. Primera flechita, lo que acabas de decir, mucha gente o muchos niños sin hogar. Vamos a por la segunda. Que, o sea, yo pondría como dos agentes, uno los niños y otro las personas que se sienten frustradas por no poder adoptar. Fenomenal. Entonces es muy importante que cuando estéis contestando a estas preguntas no solo me vale con una respuesta, sino que está la técnica de las flechas. Es así. O sea, ponemos flechas y entonces explicamos para que sea lo más probable, para darle plausibilidad al caso. ¿Vale? Entonces estas dos serían las preguntas del principio. ¿Alguien quiere intervenir o decir algo? No, vamos a decir que también es perjudicial porque, por ejemplo, quizás familias sí consiguen adoptar, pero como tampoco tienen los mejores recursos, no le dan la vida que merece el niño. Efectivamente. O que a lo mejor en países que en los que haya mucho abandono por parte de los padres a los niños por esa falta de recursos, el Estado no sea capaz de darle una calidad de orfandad, por ejemplo, a esos niños en buenas condiciones. Perfecto. Una pregunta, ¿en este punto se podría utilizar las personas que se ven afectadas por este problema y cuál es el problema para cada uno de ellos? Claro, si haces un análisis de stakeholders, que es, a ver, ¿a cuántas personas afecta esto? A la empresa, al Estado, a las familias. Evidentemente, a lo mejor no afecta de la misma manera, pero depende. A lo mejor te interesa, por eso decía que no son 2 más 2 son 4, es lo malo o lo bueno. Entonces tú ya, si crees que tienes 3 agentes diferentes, pues a ver en cuanto a tu estrategia si te conviene ponerlo aquí todos juntos o los vas separando. ¿Vale? Perdón por no ser tan concreta, pero es que desgraciadamente depende de la moción. Básicamente el resumen es, ¿por qué ahora me habéis dado 5 razones diferentes de por qué esto es perjudicial? Y luego vais a un debate y decís una razón. Ese es el primer error. O sea, lo más importante para ganar debate es probar la plausibilidad. Cuanto más probable sea tu caso, más oportunidades vas a tener de ganar. Técnica de las flechitas. Como juzgue yo ahora a alguien y no me haga las flechitas, se va a enterar, ¿vale? No, pero en serio, es muy importante. Bien, habiendo ya quedado la primera pregunta, oye, ¿cuál es el problema que intentamos solucionar? ¿Y por qué es perjudicial ese problema? Vamos ahora a resolver el siguiente. Y es... Vale. Lo que tenemos que hacer es por qué es probable que sea efectivo. O sea, mira, vamos a volver aquí antes, ¿vale? Primero era por qué problema pretendemos solucionar y por qué es perjudicial. Ya lo tenemos. Vamos al segundo. ¿Es la medida efectiva? Entonces vamos ahora a analizar por qué es probable que sea efectivo. Como vais a ver, yo siempre digo probable porque os quiero taladrar en la cabeza que lo más importante en un debate es explicar por qué es probable que algo suceda. O sea, lo voy a repetir 80 veces para que en los debates analicéis eso. Bien, ¿por qué? Venga, mecanismo 1. Es básico, si tú le otorgas un subsidio a una persona de carácter económico, la persona va a acceder al mismo puesto que tiene esa herramienta. Claro, reduce los costes. O sea, mecanismo 1 es mucho más atractivo para las personas, ya que supone desembolsar un menor coste. Mecanismo 1. Venga, mecanismo 2. O sea, yo quiero 3 mecanismos. Que, por ejemplo, si fuese en un orfanato, si por ejemplo un orfanato público, el Estado tendría que hacerse cargo del 100% de los gastos de los críos. En cambio, si es un subsidio, al final solo se hace cargo de una parte del gasto que genera el crío, y una parte también la dan los padres. Vale, fenomenal. Puede ser un segundo mecanismo. Tercero. O sea, normalmente los humanos, de por sí hay un incentivo a ayudar a la sociedad, pero no sé, igual puedes caracterizar el tipo de humano medio, que igual le hace falta ese incentivo extra
para realmente adoptar. O sea, explicar por qué no solo el incentivo social sería suficiente para toda la demanda X que tienes de adopción y por qué sí hace falta esta subvención. Claro, entonces para eso nos tenemos que preguntar a la cabeza, ¿qué es una subvención? Sí, es dar dinero, pero es más cosas. O sea, yo estoy súper convencida. Pedro Sánchez, Ayuso, cualquiera, alguien de la política, ¿va a subvencionar algo? ¿Va a dar dinero y ya? No, eso va a estar en la parada del autobús, en el anuncio de Antena 3 después de ver los Simpsons. O sea, va a salir constantemente porque lo que quieren es que lo conozcas, porque si no es una medida que no ha sido efectiva para ellos. Ellos necesitan meterlo en el programa electoral, tienen que venderlo como un éxito. Utilizad eso, puede ser otro mecanismo, que es mucho más probable que la gente lo conozca y entonces se cuestione, oye, pues a lo mejor esto de adoptar no era tan malo como yo creía, y te quita los estigmas. ¿Veis? O sea, aquí hay que tirar del chicle, aquí tenemos que hacer las flechas. Aquí no hay flechas, pues imaginaos que hay flechas o números, me da igual. La conclusión de esto tenemos que explicar, vale, ¿por qué es probable que esta medida sea efectiva? Y no me vale con una razón. No, mecanismo 1, habéis dado 1, mecanismo 2, hemos dicho otro, mecanismo 3, ¿vale? Y lo probamos. Creo que como toca modelar un poco, yo aclararía que Pero puedes hablar más alto para que los atraiga. Perdón, como toca modelar un poco, yo creería que la subvención no debería ser en dinero. Claro, o sea, luego ya depende del primer gobierno, ¿no? Luego ya los enfoques van aparte. Evidentemente depende cómo caracterice el primer gobierno subvención o subsidio. Puede decir que solo es económico o a lo mejor no. Eso ya entra en el juego que depende, ¿vale? Pero independientemente de cómo lo enfoque, siempre tenemos que preguntarnos esta pregunta. Oye, ¿va a ser efectiva? ¿Por qué? Yo tengo una duda. En el caso, por ejemplo, que comenta el compañero de que al final se carga una publicidad y que al final la gente se conciencia y quiere adoptar y tal, ¿eso realmente sí que sea un mecanismo para probar que sea efectivo? Porque sí que es verdad que mucho de los FIFA he escuchado de, vale, es un mecanismo, pero no es exclusivo del mundo. La publicidad se puede dar sin una subvención. Entonces, ¿ahí estaría bien como mecanismo o no? Claro, ahí tienes que refutar. Tú me refutas esto y digo, a ver, evidentemente el Estado puede invertir en publicidad de adopción. En el status quo la adopción no está subvencionada. ¿Cuántos carteles vemos de adopción? Ninguno. ¿Por qué? Porque el dinero del Estado no es infinito, sino que es X. Y entonces van a destinar lo que más les interesa a ellos. Entonces, todo va de un lado y va del otro. Depende de cómo lo aterrices a tu sitio, ¿vale? Pero puede ser. Yo tengo una duda, no lo sé, pero ¿se puede gestionar los mecanismos de forma que cada uno responda a una frente del debate? Sí, vale. Pero yo soy partidaria de dar dos. O sea, si queréis meter dos agentes, por ejemplo, el bebé y el padre, pues al bebé flechita de mínimo 2. Cuanto más probable es que luego llega a la baja, saca 3 mecanismos y te arroga la probabilidad y ya te explica por qué es plausible que esto suceda. Entonces, yo soy muy pesada en esto y ya os he juzgado unos cuantos y os he dicho esto. ¿Vale? Entonces, bueno, ya hemos visto la probabilidad, porque es probable que sea efectivo, ¿vale? Vamos a por la tercera pregunta. Ah, mira, y aquí tenía yo aquí contestada. Básicamente, esto es lo de la visibilidad que ya os decía, lo de llevar a estar en todas las paradas de autobús, pero así lo tenéis escrito para que si lo leéis alguna vez. Y luego, el segundo es lo que habéis dicho vosotros, pues más económico, es mucho más fácil que, mira, si me cuesta menos dinero. Entonces, os lo voy a enviar nada más a acabar para que lo tengáis, ¿vale? O sea que ya los hemos dicho aquí. Perfecto. Ahora, tercera y última pregunta en este tipo de emociones. ¿Es la mejor alternativa? Y esto es importante porque yo soy oposición e intento ahí cambiar un poco la perspectiva. Es verdad que hay un problema. Es verdad que no se está adoptando. Pero creo que la subvención no es la mejor forma. ¡Pum! Me lo llevo a mí. ¿Vale? Entonces por eso hay que ser muy estratégico. Esta parte es fundamental. Tenemos que probar por qué justamente esta alternativa es la mejor. Entonces, vamos a pensar, y os he puesto aquí como pequeñas preguntitas para que os puedan ayudar. Si somos gobierno, vale, ¿cuáles son los beneficios exclusivos? Esto, si alguna vez veis un debate, lo solemos llamar el uniqueness. ¿Cuál es el uniqueness de la medida? Es decir, ¿cuál es eso que solo pasa en tu mundo? El beneficio exclusivo. ¿Se os ocurre? ¿Cuál es el beneficio exclusivo de subvencionar la adopción? Algo que no suceda con otra alternativa. Pues que sus padres recibirían dinero por adoptarse.
Efectivamente. Al final, para todo siempre hace falta dinero, es una moneda de cambio. O sea, tú puedes implementar ciertas medidas que al final del día siempre vas a volver a intervención estatal. Tú puedes decir, vale, igual hay intervención estatal en el caso contrario, pero al final del día, hasta un punto, tienes que defender que siempre va a haber alguna intervención estatal, sea mayor o menor, Claro. sea Y efectiva para o eso menos efectiva, tienes que pero explicar- siempre hay una intervención estatal que al final lleva a una subvención estatal. Y eso te lo compro al 100%, pero necesitamos un pasito más. Ok. ¿Por qué es tan caro tener un bebé? ¿Por qué necesito tanto ese dinero? Porque si no, pues bueno, te dan dinero y qué. No, ¿por qué necesito tener dinero para poder adoptar? Porque no tengo dinero sino para mantener un hijo. Claro, Porque el yo aquí problema es que sería... ahí- Bueno, dime, perdón. ahí el tema yo creo que, o sea, si fuese subvención a la familia sí, pero la pregunta no era subvención estatal. O sea, Sí, o claro, sea, porque porque el ahí la Estado- subvención estatal al final es invertir en una cosa que es importante para la sociedad, de ahí Claro, o sea, un la acto cosa es vulnerable. una subvención, o sea, el Estado Sí. tiene, me voy a inventar, 2 millones de euros, Ok, ¿vale? Para dar a familias que quieran adoptar. Entonces, tú si adoptas, me invento, 10.000 euros. vale. Por ejemplo, eso puede ser una forma de subvencionar. O a lo mejor otra forma es, pues, que el Estado te compra los pañales, el colegio, ¿sabes? Los costes, ya depende de cómo sea la subvención. Y ahí depende de lo que diga el señor presidente o alcalde de turno. ¿No? Otro beneficio exclusivo podría ser que es la manera más directa de promover la natalidad, en el sentido de que yo tengo el control porque yo soy el que le aporto el dinero a la familia o en su defecto los recursos a la familia. Vale. Y hay mayor control debido a esa que es directo, Claro, pero puedes decir por qué que sea directo es bueno. porque tiene un mayor control de lo que te está gastando o no y pasa por menos intermediario y por lo tanto hay menos probabilidades de que tú pierdas el control de lo que te estás gastando y por lo tanto que lleva a cabo una ponderación entre qué te estás gastando y qué beneficio estás teniendo para al Vale, final pero entonces ahí me parece fenomenal. Oye, mira, va a ser mucho más fácil porque cuando ya como que no gestionas bien el dinero, pero entonces tienes que probar la premisa de por qué las madres o los padres suelen no derrochar, sino no invertir bien el dinero en sus hijos. Vale. Y puede ser cierto, oye, mira, la madre, como no tiene tanto dinero, a lo mejor al niño le compra el peor potito. Y eso es una mala decisión, porque justo el niño necesita vitamina no sé qué, vitamina no sé cuánto. Necesito que justamente la época más chiquita esté bien. Se me acaba de ocurrir, ¿vale? O sea, hay que intentar probar un poquito más allá. Eso se me ocurrió como esta línea, como históricamente la adopción es muy atractiva debido a los estigmas que existen socialmente sobre que uno tiene que tener un hijo biológico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Otra cosa que hace que la adopción no sea tan atractiva es que justamente es un proceso muy burocrático y demora por bastante tiempo y a veces incluso requiere una inversión. Creo que al momento en el que tenemos una subvención, dos mecanismos para entender por qué va a ser más atractivo. Uno, porque muy probablemente elimino estas barreras estructurales de tal vez que no tengo para invertir o tal vez que no puedo aguantar tanto tiempo, sino que puede ser como, ok, creo que voy a recibir una ayuda del Estado, entonces le veo mejor como a la hora de adoptar y tengo más mecanismos para tal vez ser mucho más paciente con el proceso de adopción y la inversión legal. Pero segundo, al mismo tiempo cuando el Estado como subsidia algo o hace una subvención en algo necesariamente es promovida o es anunciada públicamente para que la gente sepa que se está tomando esa medida, así como funciona dependiendo del gobierno. Donde Y se sería, anuncia. perdón por cortarte, si no me da tiempo, pero Claro. resumen perfecto de lo que acabamos de hacer y súper estructurado, 1, 2, 3, o sea, lo entendiste perfecto, ¿vale? Ahora, importante, ir un poquito más allá, porque es importante adoptar, no solo es el dinero. ¿Cuáles son los problemas ahora que tenemos en España? La demografía, por ejemplo, pero el problema es que solo los padres solo quieren tener un hijo. Antes teníamos más. ¿Por qué solo quieren tener un hijo? Porque la mujer tiene que tirarse 9 meses embarazada y luego tiene que tener al niño. Es difícil cuando ahora la mujer a lo mejor puede desarrollarse más profesionalmente que pueda tener 5 hijos, porque no tengo espacio para tener 5 hijos y ser jefa. Solución, adoptas. Porque justo te quita el problema de tener una baja, ¿sabes? Simplemente le puedes tener, a lo mejor tienes un cuidador, te invento, o está en la guardería, ¿vale? Entonces intentar pensar siempre un poquito más allá cuáles son los problemas que se tienen que desarrollar. Otro de los problemas sería que la natalidad baja y queremos fomentar la natalidad. Efectivamente, por eso antes os preguntaba, ¿qué problema o problemas? Entonces, suelen haber más, ¿vale? Entonces eso significa que no solo haya uno, sino que suelen haber más, pero explicar todos, porque cuantos más problemas haya y todos sean más probables, más gana tu caso en general. Yo tengo una pregunta, porque al final estos argumentos son acerca de los beneficios que se lleva a la sociedad
adoptar, pero realmente la moción lo que dice es que se haga mediante subvenciones estatales. Entonces, Claro. el beneficio exclusivo de la Cámara que está defendiendo la moción sería la manera que tiene la propia ciudadanía de ver al Estado, porque al final es el Estado el que les está ayudando a tener un objetivo principal, que sería poder llegar a tener un hijo. Por lo tanto, esa persona se va a sentir mejor consigo misma y con su vida, y por lo tanto se va a sentir también de alguna manera más cerca del Estado. Puede ser, o sea, puede ser que evidentemente otro beneficio exclusivo es que probablemente a la gente le va a gustar. Claro, pero yo lo que no veo es el beneficio exclusivo o sea, para mí el beneficio exclusivo de la bancada de a favor no sería la adopción como tal, porque creo que eso pasa en los dos Claro, mundos. me explico. No, ese es el problema. O sea, a lo mejor el otro equipo te puede decir, no, es que la adopción también pasa en mi mundo. No lo creo, porque entonces no se subvenciona. Nunca se subvenciona algo que sea rentable, porque es una pérdida de dinero. ¿Por qué voy a subvencionar ciertas cosas que ya de por sí no son problemáticas? Claro, pero a lo mejor en vez de una subvención estatal podría ser programas de empresas Claro, privadas. por eso es tan importante la tercera pregunta, porque es cuando la conectas. Oye, ¿es la mejor solución? Porque Opo te va a decir, fenomenal la adopción, pero no con subvención, sino que sea de otra forma. Por eso la tercera pregunta es la que conecta la moción. Pero para yo probarte que la subvención es la mejor medida, necesito antes probarte que hay un perjuicio súper grande y que necesitamos 100% subvencionar. Porque si no, no sirve de nada. Es como el pasito previo. Oye, problemón, ¿cómo lo solucionamos? Subvencionando. ¿Vale? Voy a ir rápido, es que sé que hay miles de preguntas, lo siento, pero es que no nos va a dar tiempo y al final me daría pena por vosotros, porque vamos por la tercera diapositiva y hay unas cuantas, ¿vale? Vale, entonces, ¿somos gobierno? Beneficios exclusivos. ¿Somos oposición? Perjuicios exclusivos. ¿Cuáles son los perjuicios exclusivos de hacer una subvención de esto? Debe al Estado. Por ejemplo, uno. ¿Cuál a mayores impuestos? Vale, tenemos uno. Que en realidad ahora los incentivos para adoptar se vuelven económicos en lugar de yo que sé. Fenomenal, y eso me encanta. Oye, es que tener un hijo no es una decisión económica, sino que es una decisión mucho más personal y mucho más de tu identidad, porque al final va a ser tu hijo. No, ¿sabes? Si lo manejas y lo pones, me gusta. Se quita dinero de otras cosas que a lo mejor hay gente de la ciudadanía que priorizaría antes que subvencionar esto. Por ejemplo, oye, no es tan grave, o sea, subvencionar significa que tienes que arreglar un problema muy, muy fuerte. Creo que realmente puedes solucionar este problema y no hace falta subvencionar, sino regularizar. Pues sea más fácil adoptar. Ya está, que no sea en burocrática 3 años, pues no, 2 meses. ¿Vale? Dependencia del Estado, porque al final si yo no había adoptado porque no tenía recursos económicos para adoptar y lo he hecho porque ahora los tengo, impide que los tengo acceso con los del Estado y voy a depender de que me los siga dando y a lo mejor termino no los dé. Vale, efectivamente, y eso es bueno porque, oye, yo, claro, voy a tener un hijo porque el dinero que me cuesta me lo da el Estado, y entonces dependes. Pero ¿qué pasa si de repente un año quita la subvención? Porque esto no es infinito, cada gobierno que tiene turno quita o pone. A lo mejor ya no le puedes mantener, o sea, como os dais cuenta, lo importante de esto, y esto es como lo que os tenéis que taladrar en la cabeza y estáis haciendo fenomenal aquí y luego las salas no hacemos, hay muchísimas razones que explican por qué esto es así. O sea que flechitas 1, 2 y 3 en cada una de ellas, ¿vale? Vamos a la siguiente. Ahora, si nos toca refutar, la refutación que siempre sale es, oye, eso no es comparativo de tu mundo. O sea, tus beneficios también suceden en el mío y explicas el porqué. Esto es como el comodín, no siempre sucede, no seis tramposos, que yo muchas veces estoy juzgando. No es comparativo yo. No me la cueles, entonces utilizadlo bien, ¿vale? Pero muchas veces podéis ver cómo los beneficios del gobierno también pueden salir en oposición. Utilizadlos, sed inteligentes. Ahora, ¿existe otra alternativa? ¿Qué se os ocurre? En vez de subvencionar la adopción, ¿qué podríamos hacer? Publicitar la adopción. Publicitar, ¿vale? Eliminar requisitos legales, como han dicho. Eliminar la burocracia, fenomenal. Subvencionar la natalidad. Subvencionar la natalidad, fantástico, me gusta mucho. ¿Vale? O sea, hay muchos. ¿Os dais cuenta? Entonces, lo más importante en este tipo de debates es explicar, oye, es que existe otra alternativa, por tanto, no hace falta hacer esto. ¿Vale? Entonces va un poquito, por eso os he puesto gobierno y os he puesto oposición, para que dependiendo de dónde estéis, juguéis de una manera o de otra. Vale. Vamos a por la siguiente.
Vale. ¿Esto qué hemos hecho? Este es el repaso, para ver si me habéis escuchado. ¿Cuál era la primera pregunta? ¿Cuál es el problema que hay que solucionar? Muy bien, ¿y qué más? Porque es súper perjudicial. Fenomenal. Segunda pregunta. Es la medida ¿Es efectiva? ¿Es efectiva? Tercero. Porque es la mejor alternativa. Perfecto. Todo el mundo aprueba el examen. Ya está, fenomenal. Entonces, esta es la chuleta que yo os aconsejo que las mociones, cuando tengan el verbo incentivar o promover, utilicéis. Que evidentemente podéis hacer otro caso más allá, pero estoy segura que si os respondéis a estas preguntas, seguramente os va a salir parte del caso. Y luego ya lo estructuráis como queráis. Y si no encontráis la estructura, esta es válida. ¿Vale? Perfecto. Vamos a ver la segunda. En la pregunta final de la medida efectiva, que estarías en oposición, sería bueno de contarte por qué la medida no sería efectiva. Claro, efectivamente. O sea, si eres oposición, ¿por qué la medida no es efectiva? Y si eres oposición, ¿por qué no es la mejor alternativa? Y si eres oposición, porque el problema no es tan grave. O si es tan grave, ¿por qué no se tiene que solucionar así? Yo creo que sí hay tiempo, si no da igual. Pero no entiendo, por ejemplo, lo que ha dicho, usándolo desde la oposición, que no es comparativo, en qué medida los beneficios de este mundo se pueden dar también en la oposición. Vale, a ver, me dices, es que a través de la subvención es mucho más fácil que adoptes a un niño y en 2 meses esté en tu casa, porque como va a ser a través del Estado esa subvención, se va a encargar el Estado de escoger el niño y llevártelo a casa. Le digo, Manel, es que ese beneficio no es comparativo, porque en mi mundo también se puede llevar a cabo. Simplemente lo que tienes que hacer es modificar la regulación en la que haya menos burocracia. Vale. Entonces eso también puede suceder en el niño. Vale. Vamos a ver el segundo tipo de emoción. Vamos con las emociones del verbo ostras. Vaya pedazo patada le acabo de dar al diccionario. ¡Toma ya! Hice el taller a las 3 de la mañana, ¿vale? Si esto es alguna excusa, a las 3 de la mañana el viernes. Pero el resto está bien, ¿no? Creo que este taller os lo paso hoy por la noche cuando haya corregido lo del verbo, ¿vale? Bueno, no sabemos. Las de prohibir. Bueno, aquí es un poquito más complejo, pero creo que puede ir bien. Hay ciertas cosas que son muy parecidas. Vamos a ello. Primero, ¿cuál es el problema en el status quo que pretende solucionar la moción y por qué es tan perjudicial ese problema? Es igual. Simplemente aquí, lo único que quizás puede cambiar es ser tan perjudicial, porque en las otras, simplemente con que sea un poquito malo vale. Pero ahora, para que sea prohibir, tiene que ser horroroso. ¿Vale? De hecho, por ejemplo, tuvimos la moción de ronda cero, la de los residuos. Si os dais cuenta, aquí decía, deberíamos prohibir la compraventa. Una línea que puede ser es, mira, tenemos que prohibirlo porque es tan grave que la única forma de solucionar algo tan grave es prohibiéndolo. ¿Vale? No sé si alguien lo trajo, pero era un encuadre. Segundo, ¿es legítima esa restricción plena de libertad? Y aquí sería un plano de principios. ¿Por qué? Porque es que estás limitando la libertad. Entiendo yo que si estoy prohibiendo algo, pues estás limitando un derecho. Por ejemplo, prohíbo, pues no sé, el alcohol hasta los 40 años. Pues a lo mejor estás prohibiendo pues un derecho fundamental de divertimento. No, yendo ya a temas serios, ¿no? Eso evidentemente es un ejemplo ridículo, pero para que lo entendáis, siempre que prohíbes algo, estás limitando un derecho. Tercera pregunta. Pero una cosa, también se puede coger desde el otro lado y decir que esta limitación de derecho permite el ejercicio efectivo de otro derecho. Por ejemplo, imagínate el caso del aborto, quien crea que el niño es una vida humana y tal, el hecho de que tú lo mates le estás quitando el ejercicio de su derecho a la vida. Efectivamente, y a mí me encantan los argumentos de principios porque hay que ponderar. Entonces yo siempre lo que suelo decir aquí, pero aquí ya habéis tenido un taller de principios que ha sido magnífico, entonces no me quiero yo meter en estos asuntos. ¿Qué hace Belén Montes cuando debate de principios? ¿Qué dice? Mira, es imposible que todos los derechos sean plenos, porque mi derecho acaba cuando el derecho del otro se le está perjudicando. Entonces es intuitivo que todos los derechos estén limitados, por tanto no es tan grave
que estemos limitando este derecho, siempre que lo que estemos consiguiendo es mucho mejor, y lo condeno. Pero esto es debate, si me toca oposición hago eso, si digo el gobierno digo no, ¿vale? Entonces, ¿es legítima esa restricción de plena libertad? Ahora vemos el cómo se construye esto. Tercero, ¿es efectiva la medida? Básicamente es igual que antes, pero aquí hay que analizar dos cuestiones clave. ¿Qué pasa con el mercado negro? ¿Y qué pasa con la estabilidad del país? ¿Por qué? Si yo prohíbo la compra y venta de basuras, ¿qué va a pasar con el mercado negro? Si yo prohíbo la compra y venta del tabaco, ¿qué va a pasar con el mercado negro? Algo va a pasar, pues eso hay que analizarlo en el PREPTAN, ¿vale? Ahora, si yo prohíbo algo, ¿qué le va a suceder a la sociedad? ¿Le va a sentar bien? ¿Le va a sentar mal? ¿Va a haber muchas presiones? ¿Va a haber manifestaciones, altercados o no? ¿Va a afectar a la inestabilidad? ¿Sí o no? Son dos cuestiones clave que siempre os tienes que preguntar en la efectividad de la medida. Luego lo vemos, esto es como un spoiler, ¿vale? Como el tráiler de lo que vamos a ver. Vale. 4. ¿Es la mejor alternativa? Y aquí siempre viene el contrafáctico. ¿O acaso es mejor regular? Entonces, 100% siempre tenemos que sacar un argumento que explique y que compare si es mejor prohibir o si es mejor regular. ¿Vale? Y lo último, ¿es una medida proporcional? Porque para que algo se prohíba, tiene que ser proporcional. No se puede prohibir sistemáticamente todo. ¿Vale? Entonces, a ver, ¿acabáis de copiar? De todas maneras, bueno, como vais a ir teniendo las preguntitas aquí, vale. El primero es igual que antes, entonces no lo voy a repetir. Pero lo único es el por qué es, se me olvida aquí un tan, ¿vale? Tan perjudicial ese problema. O sea, tenéis que explicar que es un asunto súper mega grave. Y esto es súper importante. Hay algo mega grave y por eso lo tengo que prohibir. Porque lo que tiene que hacer la oposición es, no es tan grave para prohibirlo, pero sí para regularlo. No, entonces sería, esta casa prohíbe que en los países de la Unión Europea... Sí, o sea, digo que es igual que las mociones de incentivar y promover, y por eso pongo antes lo de promover, ¿vale? Pero la moción, ahora viene una de la práctica, era para no volver a escribir, sinceramente, otra diapositiva a las 3 de la mañana, ¿vale? Pero sí, es igual que antes. Bien, paso 2, vamos con los principios. Y aquí sois ya unos máquinas porque habéis tenido una clase de principios. Vale, hay que analizar la legitimidad de la medida. Vamos a ello. 2 puntos clave. El primer punto, hay que asumir que la prohibición de la moción va a conllevar una restricción de libertad. No me seáis un poco a lo Hitler, de no estamos... No, sí, asúmelo. Es cierto que va a haber menos libertad de expresión. Sí. Es cierto que si pones cámaras de seguridad en los barrios conflictivos, va a haber menos derecho de intimidad, porque te están todo el rato grabando. Sí, es cierto. Eso es indiscutible, ¿vale? Es que he visto equipos que dicen que no seguimos. Sí, no pasa nada. Asumimos que se va a limitar derechos. 2. Ahora, y esto es súper importante que lo digáis tal cual, por eso os lo he escrito por si literal queréis robar esta frase, ¿vale? Existen fallos en el status quo que se necesitan corregir con urgencia. O sea, la clave está en con urgencia, ya que son valores supremos y que por ello es legítimo prohibirlo. Vamos a verlo ahora, ¿vale? Pero si yo te explico que algo es súper urgente porque se está afectando de una manera súper grave, algo súper valioso como es un valor supremo, lo tengo que prohibir. Y ahora vamos a ver con ejemplo cómo es así, ¿vale? Vale. Esta casa prohibiría el desarrollo de armas de destrucción masivas. Somos gobierno. ¿Qué derechos se está limitando? El derecho a la autodefensa del propio país. Pero prohibiría, ¿vale? La autodefensa. Pero es el desarrollo, ¿eh? Pero también la autodefensa. El derecho a la libre actividad económica. Sí, al libre desarrollo, ¿no? Porque es que estás prohibiendo no el uso, ni la compra-venta, el desarrollo. El que yo me pueda sentar e intentar generar un dron que con un clic, pues, sea masivo. ¿Vale? Entonces, esto es súper importante. Ahora, 2.
¿Cuáles son los fallos del status quo de extrema gravedad que pretende corregir la moción? Porque se están actualmente desarrollando armas de destrucción masiva que producen un potencial riesgo para los países que estén en conflicto y a las personas que viven en ellos. Esto mata a muchísima gente. O sea, tú metes ahí un dron que lanza una bomba y caput una ciudad entera. Ya no solamente los que estén en conflicto, sino a cualquier Estado que se oponga a tus intereses políticos, económicos, sociales, tiene una coacción por parte de los Estados que te obliga a cooperar sí o sí. Perfecto. Como veis, esto yo sé que lo sé, o sea, lo sabéis. Yo sé que sabéis detectar cuáles son los problemas que hay. Lo que necesito que entendáis es cómo arropar ese argumento, que expliquéis que es súper urgente, que es súper grave, y es tan grave porque es un valor supremo. La vida es un derecho supremo que se tiene que prohibir cualquier cosa que atente contra la vida, porque es el bien supremo, porque vivimos solo una vez, ¿vale? Y esto, si me hacen así con un clic, un arma de destrucción masiva, ya no hay vida, ¿vale? O sea, para que sea un ejemplo fácil. Pues yo pondría uno de, principios primero que no hay, primero la definición de destrucción masiva, o sea, no hay discriminación de quién mata, mata y el que pide por medio mata, no hay una elección, bueno, la muerte nunca es justa para empezar a eso, no es nunca de principio ya parte de ese punto, pero además, aunque no sea justa, no hay ningún tipo de discriminación de quién es un terrorista, quién es un ciudadano, quién es incivil, quién es... y luego, pues, si es un segundo argumento explicando por qué la proliferación de estas armas en una era tecnológica, cuando puede haber avances que no pueden estar protegidos de ninguna manera, en este caso los actores vulnerables... Un mini paréntesis, está fenomenal, pero si te das cuenta, tú mismo estás diciendo argumento 1, argumento 2. Okay. Yo no quiero que me deis argumentos aquí, quiero que me digáis cuáles son los fallos de extrema necesidad. Pues... 1, 2, 3 y 4, porque esto sirve para el enfoque. Luego ya vosotros argumentáis, ¿vale? Pero es justamente lo que dices. Y el problema en principio es que no hay discriminación y que la muerte... Que muere gente inocente, que a lo mejor muere el panadero del súper o a lo mejor un... ¿sabes? Pero ¿y si es una moción que conlleva una prohibición y desde ambas bancadas se puede defender el respeto a un único derecho? Imagínate, la prohibición de la pena de la muerte, desde una bancada te pueden decir lo que estamos haciendo es condenar a aquellas personas que matan, matándoles el respeto al derecho a la vida, pero de otro lado diciendo es que están matando, entonces estás vulnerando el derecho a la vida. Claro, entonces tienes que ponderar qué derecho es más importante y porque justo mi derecho es el más importante y es tan grave que lo estés afectando y ese derecho no es tan importante o no necesita la máxima protección que es una prohibición, sino regularización. Claro, pero o sea, estábamos hablando del mismo derecho. Si le das valor a tu derecho, a la Pero con diferentes supuestos. al derecho de la mujer. Claro, pero tienes... Claro, es la argumentación del contexto, porque el derecho al final se das valor. Sí, el derecho es la vida, pero evidentemente si justo choca el derecho a la vida, tienes que explicar qué vida tiene más derecho de seguir viva. ¿El que mata o el que es inocente? ¿Sabes? Más fácil sería cuantitativo. Sí. No sé, otro problema me parecía también las narrativas que se crean, por ejemplo, en la Guerra Fría, tan solo el hecho de que Rusia estuviera poniendo como armas nucleares en Cuba ya generó un impacto dentro de Estados Unidos para que luego hubo un bloqueo, como las narrativas que crean entre países en desarrollar ese tipo de armas. Efectivamente, perfecto. Y eso es otro problema del status quo. Entonces, otra vez el resumen de esto es que no solo hay una palabrita o hay una flechita o una... ¿no? Hay algo que soluciona la pregunta que os planteo, sino que hay tropocientas. Es decir, en vuestros debates no veis solo una razón, hay muchas, ¿vale? Y explicármelas es básicamente lo que me quiero llevar del taller de hoy. Entonces, sé que hay millones de dudas, si queréis vamos avanzando y me intento dejar como 15 minutitos de dudas generales, ¿vale? Estoy sufriendo porque luego me crisis y me regaño. Vale. Viendo esto, ya hemos analizado desde un plano de principios que hay que contestar a dos preguntas. ¿Qué derecho se está limitando? ¿Y cuáles son los fallos del status quo de extrema gravedad que pretende corregir la moción? Y como que es tan grave que tengo que prohibirlo. No queda otra, ¿vale? Bien, esto ya lo tenemos chupado. Vamos al tercero. Efectividad de la medida. Y eso es un punto súper interesante. Os he puesto como otra vez dos preguntitas para que sea más fácil detectarlo. Vale, para analizar si una medida es efectiva o no, primera preguntita. ¿Con la prohibición se logra solventar ese problema tan grave?
Si prohibimos las armas de destrucción masiva, estamos corrigiendo esos problemas tan graves que se muere muchísima gente, por ejemplo, con un clic. No. Sí. Sí, estamos... Creo que no. O sea, a causa de estas armas, sí. si yo prohíbo el desarrollo, es bastante probable que no se vayan a desarrollar más. Bueno, a largo plazo, entendiendo... Bueno, sí, tenéis razón, porque no es la compra-venta, pero sí que entiendo que ahora a lo mejor con un clic se mueren 100 personas, pero si esto se sigue desarrollando, quién sabe si en un año con un clic muere el planeta entero, ¿no? Porque cada vez es una cadena. De verdad, muy bien ese matiz que me habéis hecho. Segunda pregunta. ¿Cómo se va a tomar esta medida a la población? ¿Por qué? Y esto es un mecanismo que literal lo podéis copiar porque creo que es muy interesante. Para que una medida sea efectiva, necesita que la sociedad la cumpla. Porque si la sociedad no cumple esa medida, efectiva no es, porque no está solventando el problema. Entonces, aquí tenemos que analizar, ¿hay altercados? ¿Hay protestas? ¿Hay manifestaciones? ¿Hay algo que afecte de forma inasumible la inestabilidad? Pues no, yo creo que si en España prohíben el desarrollo de armas de este tipo, nadie va a salir a la calle. Hombre, algunos saldrán, pero no va a afectar a la inestabilidad. Y se dice, para restar importancia al otro caso. No sé si esto queda tan claro. Bien, vamos a ver si es verdad que está tan claro. Vamos con una práctica. Esta casa prohibiría en España la compraventa de alcohol, tabaco y drogas para usos distintos a los medicinales. Vale, vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasaría si lo prohibieran? ¿Surgiría un mercado negro? ¿Por qué? Contadme por qué. Sobre todo las drogas, pero el alcohol y el tabaco creo que están ya tan dentro de la sociedad actual que hay gente que, por ejemplo, pues mi padre que fuma, pues yo creo que ahora me gustaría mucho vivir sin tabaco. Claro, o sea, tener una costumbre, ¿no? O sea, de consumir. Se integra en la sociedad que es como a la vez, no, pues se quita todo de repente. Vale, fenomenal. Yo por la costumbre y por la adicción fisiológica que producen este tipo de sustancias. Fenomenal, costumbre, adicción. También adicción psicológica. Si tú cada vez que sales con tu amigo vete a beber una cerveza, ya el plan es salir con tu amigo a beber cerveza. Fenomenal. Tercero. Es como un ejemplo del mecanismo, pero si ya está prohibido para los menores y lo conseguimos igualmente, o sea, no podría ser. Perfecto, estupendo, clarifica perfectamente. La industria del tabaco, el alcohol y las drogas, bueno, no exactamente no, pero vamos, en España es un día que debe exportar. ¿Seguro? O sea, 100%. Al final hay una aceptación social de estas sustancias, entonces para prohibir, es lo que he dicho antes, ¿no? Tiene que ser tan importante y las personas no llegan a entender por qué es tan importante, entonces la prohibición sería como demasiado radical. Claro. ¿Os habéis dado cuenta que hemos sacado 5 razones por las que es probable que surja en España un mercado negro si esto no sucede? ¿Por qué no sucede esto en vuestros debates? Porque no somos 20 personas. Eso la va Habéis tardado 40 segundos en sacar 5 mecanismos de probabilidad. ¿Y cómo defiendes eso? ¿El qué? Eso, ¿cómo lo defiendes? Desde el otro lado. Desde el gobierno. Ahora vamos a acabar gobierno y vamos con oposición, ¿vale? A ver, esta moción también está puesta a posta para que veamos súper fácil el caso, ¿vale? O sea, bien, vamos con la segunda, ¿vale? ¿Y ello sería peligroso o qué consecuencias negativas inasumibles conlleva? ¿Qué pasa? Pues la propia calidad de esos productos en el mercado negro no tiene el control que tendría en el mercado normal. O sea, tú compras una botella de ginebra y dicen que ginebra puede ser filtro de control de salud ni nada, saber qué te estás viviendo. Si ya está mal la persona a la que le acaban de quitar el alcohol y el tabaco, sustancia a la que se adicta, encima de metes una sustancia que, como dice el compañero, no está controlada, los efectos se magnifican a nivel Pero sanitario. a ver, ya llevamos 2 mecanismos en 30 segundos. Que el Estado ya deja de ganar dinero porque como eso es ilegal. Tercer mecanismo en 40 segundos. Nada, somos los que más impuestos tienen. Fenomenal. También sería encarecimiento de los productos, lo cual puede llevar a la gente con mucho mono incluso a cometer delitos para conseguir esos productos. Cuarto mecanismo, 50 segundos. O sea, ¿estáis que lo partís? Ah, eso es Vale, o sea, queda claro. Lo hemos entendido.
preguntas que son súper útiles para que en el prep time podáis leerlo y podáis enfocar la moción, pero siempre sabéis que tenéis que poner varias flechitas de, oye, 5 razones de por qué es probable que surja el mercado negro. Oye, 5 razones por lo que es mucho peor que exista un mercado negro. Es peor para la salud, no sé qué, ¿vale? Pues sois unos fieras, yo no sé por qué no lo estabais haciendo bien antes. Ah, es broma, seguro que sí. No os he visto a todos en la moción de prohibir, no puedo decir nada. Vale, cuarto paso, súper clave y súper fundamental, salen muchísimos debates. Regular o prohibir. Una bancada dirá que prohibir, otra bancada dirá que regular. Pues vamos a ser inteligentes y saber utilizar ambas. Vamos a ver. ¿Cuál es el problema que yo veo desde el panel de jueces? Que hay a veces que son muy superficiales. Entonces me dicen, no vamos a prohibir porque se puede regular y así es mucho más beneficioso. ¿Por qué? Esa explicación no llega. Es justamente lo importante. O al revés. No, regular no, prohibir sí porque es súper grave. Espera, explícame el por qué. Pues aquí os he puesto varias cosas para que os hagan reflexión. A favor de regular. Creo que hay a veces que se pueden utilizar como los siguientes mecanismos. Mira, creo que justamente hay a veces que aquello que queremos prohibir avanza tan rápido que la regulación se queda obsoleta. Entonces es absurdo que cada 3 meses tengas que estar regulando. ¿Se os ocurre algún ejemplo de algo que avance como súper rápido entonces la regulación es obsoleta? Las drogas fuertes como la heroína y todo eso. Por ejemplo. Las criptomonedas no están reguladas ya súper rápido. Ejemplo perfecto, me encanta. Las criptomonedas. De extranjero, ahora con el paso de extranjeros que está activado en los países no está la ley. Pues ya tenéis, para ese tipo de emociones, pues creo que algún mecanismo clave. Vamos más allá. Por ejemplo, al haber tantos partidos políticos, tienen que aprobar con una mayoría suficiente cómo sería esa regulación. Es difícil que esté de acuerdo. Pasa bastante parecido en España. En España había como una mayoría, no absoluta, pero sí es cierto, más del 50%, que estaba a favor de la eutanasia. El problema es que no estaban de acuerdo en cómo regular eso, porque cada uno entendía la eutanasia de una forma diferente, o entendía que hay que priorizar ciertos aspectos. Pues sigue ahí, en stand-by, porque no se ponen de acuerdo en cómo. Entonces es otro mecanismo. Hay ideologías tan diferentes que es muy difícil que se apruebe cómo regular en el tiempo en el que necesito regular. Porque claro, no es que de repente mañana ya tienes la ley de criptomonedas, no, es que si es el Senado, que si no sé qué, ¿sabes? O la vía pública, no sé qué. Pero si, o sea, el caso de prohibir sería parecido, porque al final prohibir también tienes que legislarlo. O sea, por mucho que, porque tienes que definir qué prohíbes. O sea, por mucho que luego vale, si la regularización igual puede ir un poco más lenta porque no es tan específica, o sea, tienes que detallar más que se regule y que no se regula. Pero es mucho más sencillo, te pongo un ejemplo. Okay. Vamos a prohibir que se pueda experimentar con animales. ¿Por qué? Porque no. ¿Cuándo se permite? Nunca. ¿Qué no se puede experimentar? Con animales. Ahora, ¿se puede regular? Vale, venga, podemos experimentar con animales. ¿Cómo regulamos? ¿Qué animales? ¿Qué sustancia? ¿Cuánto tiempo? ¿Dónde? ¿Con qué condiciones? Son muchas preguntas que estoy segura que cada partido político va a decir una cosa, cada persona en la sociedad dice una cosa, y mientras estamos ahí discutiendo, el problema sigue. ¿Vale? Entonces es como una idea que a mí se me ocurre que puede ser interesante para vosotros. Pero entonces es un debate más de probabilidad en el sentido de que la prohibición es una medida que puede que no sea la mejor, pero la regulación, vale, sí puede ser la mejor, pero es que no es probable. Entonces realmente lo mejor es la prohibición. Vale, no es probable porque en el momento, vaya, tenemos otro invitado que le gusta la clase de prohibir. Bueno, efectivamente, o sea, evidentemente tienes que explicar cuál de las dos va a ser, es más probable que sea más efectiva. Entonces tú lo puedes decir como diciendo, o sea, tú defiendes la prohibición, pero dices, vale, defiendo la prohibición, pero a regañadientes, en el sentido de que lo tuyo no es probable. Que el problema es tan grave que la única solución inmediata es esto. Sí. Ah, vale. Pero lo de que la regulación se va a quedar obsoleta también es en plan en contra de prohibir, ¿no? Porque también tú puedes prohibir ciertas cosas, pero salen otras variadas que también hace que la regulación se quede obsoleta, pues no soluciona el problema totalmente, ¿no? Sí, pero creo que es más fácil, por ejemplo, no se puede, vaya, es que no tengo forma de echarlo, así que pues tenéis que convivir con ello, no pican, está subiendo al techo y se va, venga,
Eso, nada, luego ya está, ya no tenemos el problema. O sea, en la prohibición sí que es cierto, por ejemplo, las criptomonedas. Es que si las prohíbo, no avanzan. Es decir, en España está prohibido comprar criptomonedas. Bueno, a lo mejor puedes comprar en Estados Unidos, pero es mínimo. Entonces, no avanza tan rápido ese problema porque has erradicado el problema de raíz, que es justamente ahora lo que iba a decir de prohibir. Entonces, como un poquito para que tengamos en el cajón, como ya voy. Corta el problema de raíz. Es la forma en la que yo cojo de la raíz el problema. Criptomonedas, las arranco de raíz. Segundo, por ejemplo, también puedes decir, oye, mira, es que en el pasado se ha intentado regular y no ha solucionado nada. O es que, mira, en otros países han intentado regular y no ha solucionado nada. O ha sido mucho peor. Y explicáis evidentemente el porqué. ¿Vale? Esto como es en abstracto, pues no tengo un ejemplo en concreto. Esto no significa que estos sean las dos únicas formas que se puede explicar el por qué regular y el por qué prohibir. Pero ya los que me conocéis, yo soy una persona que me encanta bajar a tierra los talleres. Entonces yo quiero que a todo el mundo le quede claro. Evidentemente sería súper bueno que se os ocurriesen más. Entonces en un debate no seáis vagos. No me vale regular las dos cosas que ha dicho Belén. Tú. No, hombre, pensando un poquito más. Que a lo mejor alguna no aplica tanto. ¿Vale? Pero para que lo sepáis. Bien. Vamos con la última pregunta de prohibir. Proporcionalidad de la medida. Entonces tenemos que analizar si es proporcional, porque estás prohibiendo. O sea, no puedes prohibir absolutamente todo. No estamos en Corea del Norte, ¿no? Sino que hay una democracia. Bien, entonces para esto hay que preguntarse 3 preguntas. También os digo que siempre que hay una ponderación de derechos, yo lo resuelvo así. Esto para que os sirva para más cosas. De hecho, esto es lo que hace el Tribunal Constitucional. Los que sepamos de derecho es esto de forma resumida y basic, ¿vale? Cuando entran en colisión 2 derechos, pues el Tribunal Constitucional se hace estas 3 preguntas. Por ejemplo, hay una manifestación en Madrid, entonces estás cortando la calle. Estás limitando el derecho de circulación, pero por otro lado estás dando el derecho a que la gente se manifieste. ¿Es idónea esta medida, la manifestación esa en esta calle? Pues no es idónea porque están reclamando derechos de las personas en el campo, que necesitan más subvenciones, pues porque... Vale, es idónea. ¿Existe alguna alternativa menos lesiva? Pues analizamos. A lo mejor en vez de estar en la calle, pues puedo decirles que vengan a hablar en televisión española a las 10 de la mañana un día. O sea, ¿vale? Ese debate que hay que tener. ¿Existe una forma menos lesiva? Oye, mira, en vez de que vayan por la Castellana, que es como una de las calles más importantes, o Gran Vía, pues hijo, vete a otra calle, que no es tan problemático. Tercero, hay que hacer como una balanza de si es más positiva que negativa. ¿Vale? Entonces, estas 3 preguntas, aparte de solventarnos si la medida es proporcional, os va a servir muchas veces en tropocientas ponderaciones cuando en una bancada diga un derecho y tú digas otro. Tribunal Constitucional. Pero que sea menos lesiva implica que mantenga la efectividad, ¿no? Pero a lo mejor que vayan a televisión española no tiene el mismo efecto que se manifieste delante de la Moncloa. Efectivamente, por eso hay que ir analizando. Vale. Perfecto. Entonces, vamos a ello. Esta casa prohibiría el dinero en metálico. O sea, hay que pagar con tarjetas o con el Apple Watch o lo que te haga, pero dinero billetito no hay, ¿vale? Vamos a hacer oposición. ¿Es idónea esta medida? No. ¿Por qué? No vale leer. Porque obliga también a la persona a generarse una tarjeta de crédito, es decir, la tarjeta de crédito al final es un contrato bancario en el cual los bancos pueden aprovechar que no hay dinero metálico para generar cláusula abusiva o cuestiones que al final no todo el mundo podría disponer o acceder a ellas. Perfecto. Pero luego muchas veces tanto establecimientos y empresas no disponen de los medios para recibir dinero digital. Vale, solo que entendemos que si se prohíbe el dinero en metálico, pues vas a facilitar para que todo el mundo pueda pagar en digital, porque si no sería imposible. Entiendo yo, pero si no, es verdad. Que no todas las personas tienen los recursos o las facilidades o la disponibilidad de ir a un banco o hacerse una tarjeta para cumplir con las condiciones y por lo tanto no podrían... Vale, perfecto. Sé que hay muchas manos, pero voy a leer, ¿vale? Es que si no, no da tiempo, perdón. Lo que a mí se me ha ocurrido no significa que sea válido, ¿vale?
Mira, no es idónea en absoluto esta medida, porque en ocasiones puedes no tener un sistema digital para pagar. O sea, ¿qué pasa si tu móvil se queda sin batería, sin cobertura? O incluso la población más vulnerable es la que más afectada está, porque hay a veces que no dispone de un medio digital, por ejemplo, o incluso hay gente que se gana la vida en B, y eso no es culpa de esa persona, es culpa del Estado, que no le está dando ninguna alternativa de que esta persona pueda tener un trabajo digno, sino que la única manera que tiene para pagar el precio de alquiler que están imponiendo, porque no puedes subvencionar y no me ayudas, es que yo gane en B, porque es que si no tengo que declarar 200 euros en impuesto que no tengo, por ejemplo, ¿vale? Es un argumento arriesgado, pero yo alguna vez lo saca. Si nos sacara la otra cámara el argumento de que habrá menos control porque el dinero realmente ya no está en físico, entonces no puedes controlar cómo viene, cómo va, qué es lo que hay, qué es lo que no hay, tendríamos que proponer el modo y el proceso de cómo se va a tener el control de ese dinero que ahora no está en metálico. Yo creo que se entiende, porque es que al final, por ejemplo, yo cuando abro mi cuenta bancaria, de repente veo Amazon, 5 euros, gasolinera, 80, porque vaya batacazo me han metido con la gasolinera, antes eran 50, ahora son 80. Comida, 20, y eso lo tiene Hacienda, ¿sabes? O me paga alguien, entonces yo creo que eso no hace falta tanto, ¿vale? Entonces, vamos a la segunda pregunta. ¿Existe alguna alternativa menos lesiva? En vez de decir, oye, no, dinero prohibido, ahora os digo, ¿vale? Voy a leer porque si no, no da tiempo. Y digo, sí que existe otra alternativa. Por ejemplo, en vez de prohibir el dinero físico, sería mejor simplemente incentivar el dinero digital para que ambos puedan coexistir y que sea la propia sociedad quien vaya dejando de lado el dinero metálico, que es lo que ha pasado. A través de la pandemia no dijeron, no, prohibido billetes, sino que por si acaso pasabas el COVID con el billete, como que se implementó un sistema de pagar por internet, con tarjeta, y fue la propia sociedad quien ahora va demandando, oye, ¿te puedo pagar con la débito? ¿Te hago así? Pues no tengo ni la tengo, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, otro. Ahora, en una balanza, ¿es más negativa que positiva? Entonces, para mí es más negativo que positivo porque afecta a la población más vulnerable, que es justamente la que necesita más protección. Por ejemplo, lo que os decía antes, ¿vale? Entonces, son 3 preguntas clave que os tenéis que hacer. ¿Es idónea? ¿Existe alguna alternativa menos lesiva? ¿Por qué la balanza es más negativa que positiva? Lo tenemos, ¿no? Fenomenal. ¿Cuáles son las 5 preguntas? Aquí vamos todos de superdotados y si lo tenemos, vamos. La primera es cuál es el problema de por qué es tan perjudicial y después la legitimidad. 2, legitimidad. ¿Qué más? Por detrás. Efectiva. Me voy a ir mirando las notas. Nivel de regulación. Sí. ¿Vale? Y proporcionalidad. Vale, fenomenal. Ahora vamos a hacer todos como el Padre Nuestro, leerlo todo para que se nos quede en la mente. Venga, todo el mundo leyendo. 1. ¿Cuál es el problema en el status quo que pretende solucionar la moción? ¿Por qué está perjudicial este problema? 2. ¿Es legítima esa restricción plena de libertad? Plano de principios. Esa es la voz de no. 3. ¿Es efectiva la medida? Analizar el mercado negro y la estabilidad del país. Presiones, manifestaciones, altercados. 4. ¿Es la mejor alternativa? ¿Por qué prohibir y no regular? 5. ¿Es una medida proporcional? Un aplauso. Fenomenal. Perfecto. Yo espero que todo el mundo ya lo tenga interiorizado. Siguiente idea, prohibición, por favor. La segunda opción que sea prohibición, ya que la sabemos. En la sección es el problema del Estado. Pero bueno, también esto es importante porque luego también os invito a que podáis recordar cuál es el caso que trajisteis vosotros en la moción de prohibir y ver si se ha parecido en algo a esto. A ver, vamos a ir por puntos. ¿Alguien de aquí preguntó cuál era el problema del status quo que se pretendía solucionar y por qué era tan perjudicial? Que levante la mano. Vale. ¿Alguien dijo por qué era legítima esa restricción plena de libertad? Nadie. 3. ¿Alguien analizó si era efectiva analizando el mercado negro y la inestabilidad? No. Sí que no. De refilón. No, de refilón. Sí, se puede entender. Medio. Vale.
¿Alguien dijo por qué era la mejor alternativa y que era mejor prohibir o regular? ¿Alguien dijo si era una medida proporcional? No llegamos hasta ahí. Vale, entonces ¿vosotros creéis que si ahora os viniese una moción de prohibir, se os daría un poquito mejor? Sí. Ya está. Con eso me quedo yo en el taller de hoy. Con que sea un poquito mejor, yo ya feliz. Venga, pues vamos a por la tercera. Nociones del verbo intervenir. Vamos allá. De todas maneras, también os adelanto que hay otros verbos que no hemos podido hacer, pero que en el prep-time, si miráis las casillitas estas, seguro que alguna entra. Es que hay tropocientos verbos. Venga, vamos con las nociones de intervenir. Chuletita, vamos a ello. Primero, ¿es legítimo el actor que va a intervenir? Porque eso es, por ejemplo, se debe intervenir en Rusia. ¿Es legítimo que ese actor intervenga? Vale. El actor que realiza la intervención, no el que recibe, ¿no? Exacto. Vale. Aunque también se pueden analizar las dos. Vale. Segunda pregunta. ¿Es legítima esa restricción plena de libertad? Eso ya lo tenemos, es igual. O sea, como veis, hay muchas preguntas que entran, porque si yo estoy interviniendo en Rusia y voy a bombardear, etc., estoy limitando un derecho suyo, ¿verdad? Pues es lo mismo que hemos visto antes. Pero siempre que intervienes necesariamente vas a tener que restringir libertad también. Sí, porque a lo mejor hay que explicar cómo sería la intervención, que eso es lo que íbamos a ver luego. ¿Es económica? Porque a lo mejor es una intervención económica de, oye, pues te impongo sanciones económicas, pero te estoy restringiendo también, porque te estoy obligando a que me pagues a mí. O diplomáticas, pues tus ciudadanos no pueden entrar en mi país, pues te estoy limitando todo derecho. Hay formas de intervenir y la más común es militar, pero depende de cuál. Vale, ¿es la mejor alternativa? ¿Por qué el resto de las acciones no han funcionado? ¿Sanciones o negociaciones? Ese punto está súper interesante, por eso tenía tantas ganas de llegar ahí, ¿vale? Yo tengo una pregunta con respecto a la legitimidad, sobre todo en la primera pregunta, porque... Vale, ¿te parece que la veamos cuando sea, vale, sí, como luego las voy desarrollando? Vale, ¿es efectiva la medida? ¿Soluciona el problema en el corto y largo plazo? Porque hay a veces que no analizamos el corto y el largo plazo. Ah, dirá que era Chris ganado y le faltan 15 minutos. Perfecto, vamos a ello. Vale, legitimidad del actor. Esta casa cree que Estados Unidos debe intervenir militarmente en Rusia. Bueno, desde, tenía que ser el paréntesis el texto, que ya esto era a las 3:30 de la mañana. Ahí desde oposición. Luego lo corrijo y os lo paso. Vale. ¿Ese actor tiene alguna obligación de proteger la zona donde pretende intervenir? O sea, depende. Vale. O sea, ahora sí. voy a hacer preguntas y no hace falta responder porque no da tiempo, pero ¿veis que son muy útiles para realmente contestar si es legítimo o no que este actor intervenga en este sitio? Algunos van a beneficiar más para el gobierno y otro para otro. Vale. ¿Existe otro actor que también podría intervenir? Sí. Porque ese actor, ¿por qué ese actor debería intervenir? Es decir, por ejemplo, en vez de que intervenga Estados Unidos, que sea la OTAN. Porque la OTAN debería, sí o no, intervenir, ¿vale? Que está un poco mal explicado. Tercera pregunta. ¿Tiene suficiente capacidad logística, económica e influencia en el mundo para poder ganar esa intervención militar? Creo que son 3 preguntas, que a lo mejor hay muchas más. Esto es hasta mi cerebro llega hasta aquí, ¿vale? Creo que si respondes a estas 3 preguntas, tienes ya explicado por qué ese actor, sí o no, tiene legitimidad suficiente para intervenir. Pero la legitimidad no solo, por ejemplo, en la primera pregunta no solo es obligación, también es si tiene derecho a hacerlo, porque intervenir en Rusia muchas veces va en contra del derecho internacional, por ejemplo, entonces ahí no solo nos planteamos la obligación, sino también Perfecto. si es legítimo en el sentido Puedes de, cambiar en vez de tiene alguna obligación, si tiene algún derecho, ¿vale? Lo puedes modular dependiendo de cómo sea la opción, solo que para mí es como más evidente si tiene una obligación, porque la OTAN tiene una obligación. Si por ejemplo los africanos vienen a Ceuta y Melilla e intentan invadir para conquistar España, la OTAN tiene una obligación,
Sí, claro. Ahí, evidente. Pero a lo mejor no son tan evidentes y hay que llegar a lo que dices tú. No tiene obligación, tiene un derecho. Vale. ¿Y se puede defender la legitimidad basada en la motivación? ¿Cómo? Si en vez de tener la obligación tiene la motivación, una motivación con un beneficio propio, Estados Unidos interviene por su propio beneficio, tiene su propia motivación y busca pues su ¿Tú propio crees que fin. eso da legitimidad a que tú tengas ganas de hacer algo? Yo lo sacaría más desde oposición, no, es que no es legítimo porque estaba buscando su propio interés. Entonces eso no le da legitimidad a explotar a Afganistán porque quiere petróleo. Vale, ok. Pero si encuentras una forma de tú decirlo, me parece fenomenal. Vale, segundo paso, legitimidad de la medida, plano de principios. Lo he copiado, igual que antes, que eran las dos preguntitas, súper rápido. Hay que asumir que la intervención de la moción va a conllevar a una restricción de libertad de derechos, que es fuerte, ya lo hemos visto. 2, existen fallos en el status quo que se necesitan corregir con urgencia, ya que son valores supremos y por eso es legítimo prohibirlo. Fenomenal, esto ya lo habéis dicho perfecto. Bien, esta es la parte que me gusta y me quedan 13 minutos, así que vamos allá. Muchas veces cuando hablamos de intervenir, igual que cuando hablamos de prohibir, tenemos que analizar el regular, cuando hablamos de intervenir, tenemos que analizar el sancionar o negociar. Porque a lo mejor es, oye, no intervengas en Rusia, sanciónale o negocia con él. Entonces hay que analizar cómo entran estos dos verbos. Bien, os tenéis que preguntar, ¿sería más conveniente negociar? Por ejemplo, en Estados Unidos, si deberían de en Rusia. Quizás sería más interesante o más conveniente que Estados Unidos negociase primero con Rusia. Sí, pero ahí lo que puede establecer también es el hecho de que ya se han intentado las negociaciones por parte de Rusia y Estados Unidos. Perfecto. Con el tema de la Rusia de Ucrania y no han llegado a nada. Por eso es tan importante analizar justamente la negociación, porque puedes decir es que ya se ha intentado todo lo que se podía hacer de forma pacífica y ahora solo queda esto, ¿vale? Entonces, leo un punto muy interesante, negociaciones, y quedan 12 minutos, así que solo robo como 10 minutitos de atención porque prometo que es súper útil. Racionalidad o irracionalidad de los actores para negociar. Y esto es un argumento clave. Yo he ganado muchos semifinales, pero siempre, no sé por qué, deben estar como en esta ronda, con esto que os estoy contando. La gente no analiza, porque una negociación puede ser irracional si está Putin y Trump. Eso es irracional perdido, es quién tiene más ego. Pero también puede ser racional. Entonces hay que analizar qué tipo de negociación sería. Me explico. Racionalidad. Ahora, es plausible que la negociación funcione porque los actores son racionales y ambos pueden sacar provecho de esa negociación. Por un lado, la OTAN, evitando, o sea, imaginamos que la OTAN quiere intervenir en Rusia. Por un lado, la OTAN, evitando más desastres bélicos, y por otro lado, Rusia puede ganar, no ser sancionado o incluso intentar mejores acuerdos comerciales, porque yo soy Rusia y le digo, vale, no hacemos una guerra, pero entonces tú a cambio, si antes tú me comprabas el 30% del gas, ahora quiero el 50%. Si antes me lo comprabas a 2 euros, ahora a 2,5, porque tengo el poder de negociación, por ejemplo. Y aquí habría que tener en cuenta, y esto es súper importante, cuál de los dos actores está en una posición más ventajosa. Siempre que hay una negociación, tenéis que intentar explicar cuál de los dos actores es más probable que pueda exigir más del otro y por qué. ¿Vale? Entonces eso es claro. Por otro lado, vamos a ver que son irracionales los que van a hacer la negociación. Pues les puedes describir como actores que buscan su propio beneficio o su propio interés, o que se mueven impulsados por el ego o por el qué dirán. ¿Vale? Pero el propio interés y el que dirán también puede ser un incentivo para actuar de forma racional. Depende, también puede ser. Depende de qué actor, pero perfecto. También puedes trasladar esto aquí. Perfecto. Ahora, B, aparte de analizar la racionalidad, esto tendría que ser en negrita, habría que analizar si existen garantías de que se puede cumplir el acuerdo negociado. Eso sería el segundo punto. Vale, ya hemos analizado si son racionales o irracionales la negociación. Punto número 2, ¿se va a cumplir la negociación? ¿Sí o no? Pero si la respuesta es no, no pasa nada. O sea, a lo mejor nos beneficia. Hemos ganado tiempo. O la gente se me va a quedar contenta porque van a ver cómo yo he llegado hasta el final y la culpa es de Rusia porque no ha querido cumplir el acuerdo, por eso le tengo que
intervenir, ¿vale? Entonces son como dos caras de una misma moneda. Vale, feliz porque nos ha dado tiempo. Os dejo copiar. Yo sé que la clase era densa, yo lo sé. Las clases sí era densa, pero era importante y espero que útil. Vale, ya estamos acabando. Luego si no, os paso, es que no os quiero pasar el PowerPoint porque pone verbo con V, pero quitando eso... Es una lucha. Vale, vamos a la siguiente. ¿Es la mejor alternativa? Entonces, pues hay que analizar. O a lo mejor sería más conveniente directamente sancionar en vez de intervenir militarmente. Pues entonces habría que analizar un poco qué tipo de sanción es, si económica, diplomática, ¿sabes? Habría que poner como ejemplos concretos de cómo sería esa sanción en específico para poder ponderarla, porque si no, un poco difícil. Y ahora, lo último que tendríamos que explicar es por qué esa sanción es tan perjudicial para el actor que va a provocar su cambio de actitud. Es decir, joder, me están sancionando tan grave, o sea, por ejemplo, imagínate que la OTAN le dice a Rusia, o paras ya y te vas de Crimea, de Ucrania, de toda esta zona, si no te vas, no te vamos a comprar nada de gas. Esa puede ser la sanción que le pongamos. Pero bueno, no ha sido el caso, pero podría ser el caso, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaría si hacemos eso? ¿Qué pasaría? Entonces, son cuestiones que hay que analizar. Acabo y ahora me dices, ¿vale? 4. Efectividad de la intervención. Entonces, una vez que ya hemos explicado cómo no intervenir supone una vulneración extrema a un valor supremo, por ejemplo, espera, a ver, que me da reflejo, pues intento leer y no leer. Vale, bueno, leo porque quedan 2 minutos, ¿vale? Habiendo ya explicado cómo no intervenir supone una vulneración extrema a un valor supremo, por ejemplo, el derecho a la seguridad y a la vida en caso de no intervenir militarmente en Ucrania, y habiendo explicado cómo es importante analizar por qué las negociaciones o sanciones no son efectivas, es importante concluir que el siguiente paso es probar por qué intervenir, ejemplo Ucrania, es la medida efectiva. Es decir, oye, no funciona la sanción, oye, no funciona la negociación, solo me quiero intervenir. ¿Vale? Sería como los pasos ahí. Y ahora en este paso, y esto es como algo súper importante, tenéis que analizar qué pasaría no solo durante la intervención, sino después, porque en Afganistán se intervino hace muchos años y ahora cómo está. En teoría se intervenía para que estuviese mejor, pues no sé yo. Entonces hay que analizar ese tema también a largo plazo. Os invito a que en casa, cuando queráis, aquí tenéis una moción, ¿vale? Esta casa cree que la OTAN debería intervenir militarmente, perdón que no lo he puesto, en Rusia, es que ya a estas horas de la mañana uno está como, ¿vale? Y que lo hagáis con el esquema que hemos hecho. Muy bien. Primera pregunta. ¿Es legítimo el actor que va a intervenir? Segunda. ¿Legítimo es legítimo? Tercera. ¿Es la mejor alternativa? Porque eres el... Cuarta. ¿Es efectiva? Quinta. Yo no sé si había quinta. No. Bueno, vamos a leer todos como antes. El Padre Nuestro. Vamos. 1. ¿Es legítimo el actor que va a intervenir? 2. ¿Es legítima esa restricción plena de libertad? Paréntesis, plena de principios. 3. ¿Es la mejor alternativa? ¿Por qué el resto de las acciones no han funcionado? Paréntesis, sanciones o negociaciones. 4. ¿Es efectiva la medida? ¿Soluciona el problema en el corto y largo plazo? Fenomenal. Pues ya con eso, no me equivocas para atrás, hemos acabado el taller. Pues son y 25. Sí, cuando se habla del verbo de prohibir y ponía prohibir o regular, si yo soy, por ejemplo, de la oposición, ¿puedo utilizar como argumento el en mi mundo queremos regularlo? ¿Eso es un argumento válido? Vale, gracias. Pero en las mociones de prohibir, creo, o sea, tengo entendido, por ejemplo, el gobierno tiene el día para decir que va a existir una prohibición, sin embargo, si quiere explicar una regulación, tiene que hacer mayores esfuerzos, ya que, o explicar por qué el fiat que tiene el gobierno lo tiene oposición, si no, no puede decir como simplemente, claro, por un lado existe una regulación, porque me parece. No, tiene que explicar el cómo sería esta y por qué es probable que esa regulación solucione el problema, porque es efectiva. Entonces ya con esto y son 25 y los dejo iros.
con plena sinceridad. ¿Creéis que a partir de ahora, si veis una moción, va a ser un poquito más fácil enfocarla? Sí. Pues yo ya con eso, feliz. ¿Puedes subirla la próxima vez que se vea muy maldita aquí? Pero es que vais a ver el verbo con V. No la he visto, pero... Vale, os la paso. De todas maneras, si queréis os paso ahora, por si acaso la moción siguiente la necesitáis, y esta noche os mando la adecuada borrada de verbo con V. Perfecto. Gracias.